14 de abril de 1912. Una fría noche en algún lugar del Atlántico Norte. A bordo del barco más moderno e insumergible, el Titanic, se celebra una cena. Dos hombres bien vestidos están sentados en una de las mesas. Uno de ellos es un famoso periodista británico. Le cuenta a su interlocutor una historia interesante y al mismo tiempo terrible. Todo comenzó cerca del año 1000 a.C. en el antiguo Egipto. En aquella época, nació una mujer en la ciudad de Tebas. Nadie sabía quién era ni a qué se dedicaba, pero tenía una alta posición social. Hacia el final de su vida, fue proclamada sacerdotisa del colegio de Amen-Ra. Su cuerpo fue embalsamado, colocado en un ataúd de madera y cubierto con una enorme tapa con la imagen de una mujer y misteriosas inscripciones. Fue enterrada en Tebas junto con otras personas de la clase alta. La momia de esta mujer permaneció en reposo durante casi 3000 años. El lugar del entierro se había ocultado cuidadosamente. Hacia la primera mitad del siglo XIX, un grupo de lugareños descubrió accidentalmente la antigua tumba. Perturbaron la paz de la sacerdotisa. Nadie sabe exactamente lo que ocurrió aquel día, pero la momia fue sacada del ataúd y desapareció sin dejar rastro. Unas décadas más tarde, un grupo de 4 amigos ricos de Inglaterra llegó a Egipto para realizar un viaje por la parte alta del Nilo. Primero fueron a visitar las excavaciones del templo de Amen-Ra, cerca de la ciudad de Luxor. Ahí encontraron la caja de la momia vacía. Representaba a la sacerdotisa con ojos oscuros mirando al vacío. Había algo siniestro en su mirada. No sabían a quién pertenecía el recipiente, pero estaban tan asombrados por la belleza y la energía del hallazgo que decidieron comprarlo a los lugareños. El comprador desapareció la misma noche en que le entregaron la caja en el hotel. Algunos dijeron que habían visto al hombre salir del hotel e ir hacia el desierto. Nadie supo por qué lo hizo. Nadie más lo vio después. Otro hombre del mismo grupo se llevó el ataúd. Durante su regreso a casa, uno de los amigos resultó gravemente herido. Al llegar a Londres, el nuevo propietario de este descubrió que el banco donde estaba todo su dinero había quebrado. En un día, el hombre pasó de ser un rico empresario a un mendigo. Un tercer amigo también experimentó la siniestra influencia del antiguo hallazgo. Perdió la salud, el trabajo y finalmente incluso la vida en un accidente poco después de regresar a Londres. Antes de caer en la bancarrota, el propietario regaló el antiguo cofre a su hermana, que vivía en Londres. Uno de los amigos de esta mujer entró en la habitación, vio el artefacto egipcio e inmediatamente sintió la peligrosa energía que emanaba de él. Entonces la hermana del propietario le dio la caja a un famoso fotógrafo. Este tomó algunas fotos y quedó horrorizado. Según sus palabras, vio en estas a una sacerdotisa real, con rostro humano. Ella lo veía con una siniestra mirada de hielo. Nadie, excepto el fotógrafo, tocó la película de la cámara. Nadie cambió la foto. Poco después, el hombre desapareció misteriosamente. A partir de ahí, la historia se vuelve imprecisa. Según una versión, la hermana del propietario entregó el artefacto al Museo Británico. El hombre que lo transportó falleció poco después y su ayudante sufrió un terrible accidente. Otra versión dice que el objeto de la tumba egipcia fue comprado por un rico hombre de negocios. Después, 3 miembros de su familia también sufrieron un accidente y su casa se incendió. Convencido de que la caja de la momia estaba maldita, la regaló al Museo Británico. El interlocutor escucha la historia con tanto interés que se ha olvidado de la cena, que se ha enfriado. ¿Cómo sabe todo esto?, pregunta. El periodista responde que lleva varios meses estudiando todo lo relacionado con la momia y sus propietarios. Ha encontrado pruebas de todos los accidentes y ha reunido el cuadro completo. Entonces, ¿qué pasó después?, pregunta el interlocutor. Parecía que el caso de la momia debía encontrar la paz en el museo. La sacerdotisa estaba rodeada de otros reyes y reinas de diferentes épocas. Sin embargo, no hubo dicha paz. Científicos y expertos en lenguas antiguas intentaron descifrar los símbolos de la maleta. Descubrieron que la mayoría de las inscripciones significaban maldiciones y desgracias dirigidas a quienes se atrevieran a perturbar la paz de la sacerdotisa. Todas las noches,
Los guardias y el personal del museo oían los golpes procedentes de la caja de la momia. Estos iban acompañados de llantos y gritos. Además, cada noche alguien esparcía otros objetos expuestos por toda la sala. Pronto, todos llegaron a creer que el espíritu de la sacerdotisa seguía utilizando fuerzas malignas. Entonces un coleccionista privado se interesó por la caja. La compró al museo, no para su colección, sino para intentar expulsar el espíritu de la momia del artefacto. No se sabe de qué manera intentó hacerlo, pero fracasó. Luego, logró vender el recipiente de la momia a un rico arqueólogo estadounidense. Este tipo decidió trasladar a la momia a Nueva York y... ¿Y qué? ¿Qué pasó después?, pregunta el interlocutor con interés. Eso es todo, fin de la historia, responde el periodista. ¿Qué quiere decir? ¿Qué pasó con la momia? ¿Dónde está ahora? El periodista mira al interlocutor con cierta emoción. Está aquí, está en el Titanic, dice. El interlocutor parece asustado y confuso, pero el periodista confirma que el sarcófago está aquí. No lo duda porque lo ha visto con sus propios ojos. Después de la cena, se dirigen a sus camarotes. El periodista se acuesta, pero no puede evitar pensar en la momia. Intenta convencerse de que todo lo que ha averiguado sobre la sacerdotisa es solo un mito. No hay ninguna maldición. En el momento en que por fin se duerme, siente un ligero empujón. Unos minutos después, un miembro de la tripulación llama a la puerta de su camarote. Informa que todos los pasajeros deben ir a la cubierta superior porque algo le ha ocurrido al barco. El periodista sale al aire libre y ve una gran multitud de personas. Todavía no hay pánico. Alguien dice que le ha pasado algo al motor. Otros que es solo por precaución. El periodista comprende inmediatamente todo. El barco se está hundiendo. La sacerdotisa lo hizo. En menos de una hora, el Titanic se hunde completamente. Una leyenda dice que la sacerdotisa influyó en el capitán del barco. Los miembros de la tripulación no se atrevieron a poner una carga tan valiosa en la bodega. Por ello, colocaron la caja con el artefacto cerca del puente del capitán. Aquella fatídica noche, el capitán decidió mirar el cofre con sus propios ojos. Después de eso, su comportamiento se volvió extraño. Dicen que el espíritu le nubló la mente. Cuando el barco se adentró en territorio lleno de icebergs, se negó a frenar, a pesar de las peticiones de la tripulación. Es posible que el sarcófago siga yaciendo en el fondo del océano Atlántico, incluso ahora, con la sacerdotisa habiendo encontrado finalmente su paz. Bien, esta historia no es más que una leyenda. No hay registros ni evidencias de que el Titanic llevara ningún tipo de momia o sarcófago. La leyenda apareció un par de años después del desastre. En aquella época había muchas teorías sobre lo que le ocurrió al Titanic. El barco se hundió por culpa de las agencias secretas. Los extraterrestres atacaron el Titanic. El Titanic se hundió específicamente para obtener dinero de la compañía de seguros. Estas locas teorías eran muy populares entre el público. Una de estas fue desarrollada por un conocido periódico. Los periodistas publicaron un artículo sobre la momia maldita a bordo del Titanic. El resto solo recogió la leyenda y se hizo popular. Una de las razones por las que la gente cree en estas cosas se esconde en la psicología humana. Cualquier leyenda falsa cuenta algo secreto, cosa que la gente no sabe o no debería saber. Cuando una persona lo lee, se siente especial, porque ahora conoce un terrible secreto. Este sentido de autoimportancia es la razón de la popularidad de las teorías conspirativas. También es importante señalar que todas estas teorías son realmente interesantes. Por cierto, la momia de esta historia existe realmente y está en el Museo Británico. Más precisamente, solo existe una tapa de madera del sarcófago con la imagen de una mujer. Todavía se desconoce a quién perteneció. También se desconoce la identidad del último propietario. Solo se sabe que la pieza fue trasladada al museo a finales del siglo XIX. Ahí fue llamada la momia de la mala suerte. El personal del museo informa que no trae ninguna desgracia. Los gritos y golpes de la tapa son solo un mito. Puedes ir a ver la exposición con tus propios ojos, si te atreves, claro. ¿Cómo pudo hundirse en solo 2 horas y 40 minutos un barco construido por las mentes más brillantes de su época y considerado insumergible? Quizás podamos resolver el misterio adentrándonos en los tornillos del Titanic. Y lo digo literalmente.
Todo comenzó con una elegante cena en Londres en 1907. Lord William James Parry tenía una gran idea y necesitaba a las personas indicadas a bordo. Invitó al director de la compañía naviera británica, White Star Line, a conversar. White Star ya navegaba el éxito con los viajes transatlánticos, haciendo una fortuna transportando inmigrantes a América. Pero la competencia era feroz. Cunard, uno de sus mayores rivales, acababa de lanzar dos elegantes y veloces barcos, el Lusitania y el Mauretania. Estos barcos eran lo último en velocidad y lujo. Parry no iba a quedarse atrás. Como presidente de una compañía irlandesa de construcción naval, pensó que si se aliaba con White Star, podrían dominar el mercado. Esa misma noche, durante la cena, comenzaron a idear toda una flota de transatlánticos, el Olympic, el Titanic y un tercer barco que eventualmente se convirtió en el Britannic. Pronto, esas ideas se volvieron realidad. Comenzó la construcción del Titanic y su gemelo, el Olympic. Fue tan impresionante que tuvieron que construir dos nuevos astilleros en Queen's Island, conocida como el Barrio Titanic, en el puerto de Belfast. Pero construir algo tan masivo no era nada fácil. Harland & Wolff, la compañía británica a cargo de la construcción, tenía las manos llenas. Era el barco más grande que alguien hubiera intentado construir, y se necesitaron 15,000 hombres trabajando día y noche para hacer realidad el sueño. El Titanic y su gemelo se planearon con 269 metros de largo, lo suficiente para superar por 37 metros a los nuevos transatlánticos de Cunard. Al terminarse, el Titanic medía lo mismo que 4 cuadras y era tan alto como un edificio de 9 pisos. Además de ser el barco más grande de su época, también obtuvo otro apodo. Cuando la revista Shipbuilder lo examinó, lo calificaron como insumergible. Pero algo salió muy mal en el camino. Si le hiciéramos una radiografía al Titanic, encontraríamos 2,000 placas de acero, cada una de hasta 9 metros de largo y unas 3 toneladas de peso. Para armarlo, lo construyeron como un esqueleto metálico gigante, con la quilla como columna vertebral y las placas del casco formando la cubierta exterior. Para vencer a la competencia, el Titanic tenía que ser enorme, pero también rápido. Para lograrlo, tuvieron que innovar con las hélices. Tenía 3, 2 externas de 3 aspas y una central de 4. Las externas, de 7 metros de diámetro, eran impulsadas por los motores de vapor. Estos motores eran los músculos del barco, convirtiendo el vapor en la potencia que giraba las hélices. La hélice central era más pequeña, de 5 metros, y funcionaba con una turbina de vapor de baja presión. La combinación de motores y turbina era tecnología de punta en esa época, y permitía al Titanic navegar a unos 21 nudos. Eso es, aproximadamente 39 kilómetros por hora, lo cual no suena muy rápido, pero para un barco de ese tamaño, era impresionante. Las hélices estaban hechas de bronce de manganeso, un material elegido por su resistencia a la corrosión. Créanme, esto es clave cuando atraviesas agua salada del océano. Este sistema de motores podía generar hasta 46,000 caballos de fuerza, el equivalente a 230 carros combinados. Para mover el barco, había 2 grandes hélices a los lados, conectadas a motores que funcionaban como bombas gigantes, impulsándolo hacia adelante. Luego estaba la tercera hélice en el centro, que funcionaba como turbina de vapor, un tipo especial de motor que le daba impulso extra y usaba menos combustible. Todo este sistema no era solo por potencia, también por velocidad. Otros barcos ya usaban la turbina de vapor desde años antes, pero como el Titanic era más grande y pesado, su sistema tenía que ser extra potente para mantenerlo rápido, estable y cómodo para todos a bordo. Así que, después de 2 años de arduo trabajo, el Titanic estaba listo para su primera prueba. El 31 de mayo de 1911, una multitud de 100,000 personas se detuvo a ver al Titanic deslizarse hacia el río Lagan. Lord Parry estuvo acompañado del millonario estadounidense J.P. Morgan, quien había adquirido el control financiero de la compañía White Star. El Titanic flotó por primera vez, pero tardó otro año en equiparse. ¿Qué es jerga naval para convertir ese esqueleto de acero gigante en un lujoso palacio flotante? Tenía de todo: alberca climatizada, baños turcos, palmeras en los cafés, cancha de squash,
un salón comedor de primera clase para 554 personas. Según algunos reportes, la suite más lujosa del Titanic fue reservada por una estadounidense llamada Charlotte Drake Cardessa. Pagó $2.500 en 1912. Incluso hoy, eso es mucho dinero por un viaje. Pero si hacemos la conversión, serían unos $75,000 actuales. Todo por un boleto de ida a través del Atlántico. Los trabajadores se apresuraron a terminar de pintar y pulir el Titanic para el 31 de marzo de 1912. El capitán de White Star, Edward John Smith, de 62 años, abordó para supervisar las pruebas finales del transatlántico más grande del mundo. El capitán incluso dijo que este sería su último cruce del Atlántico. Al llegar a América, se retiraría. El 10 de abril, el barco estaba listo para su viaje inaugural. Zarpó hacia Southampton para cargar carbón y a sus primeros pasajeros. La pasajera Sylvia Caldwell le preguntó a un marinero si ese barco gigantesco era realmente insumergible, a lo que él respondió con la icónica frase: «Ni Dios mismo podría hundir este barco». 4 días después de zarpar, el RMS Titanic encontró su destino. Aunque el barco recibió advertencias sobre icebergs, navegaba muy rápido en la oscuridad. Cuando los vigías finalmente vieron el iceberg, estaba demasiado cerca para detenerse o virar. Imaginen intentar frenar de golpe un carro enorme. Ahora imaginen que ese carro pesaba 20,000 veces más que un vehículo normal y se movía absurdamente rápido. Cuando el Titanic intentó esquivarlo, terminó raspando el iceberg por un costado. Aunque la tripulación intentó frenar y girar, el barco rozó el iceberg, abriendo 100 metros del casco y dañando 6 de 16 compartimentos estancos. Esto hizo que la proa se hundiera, mientras la popa se elevaba, como cuando un lado de una palanca pesa demasiado. En un ángulo pronunciado, el barco comenzó a partirse por la mitad, y así fue como finalmente se hundió. Pero, ¿por qué el casco y los remaches se rompieron tan fácilmente? Una expedición en 1991 descubrió piezas del casco del Titanic y encontró que el acero usado era extremadamente frágil, especialmente en temperaturas bajo cero como las de esa noche. El acero no se dobló ni cedió bajo presión. Se rompió como vidrio, empeorando mucho el impacto. Los análisis químicos revelaron que el acero tenía altos niveles de azufre, lo que lo debilitaba. Este tipo de acero frágil, combinado con la alta velocidad y las temperaturas bajo cero, fue una receta para el desastre. Bueno, había fallas en los materiales, pero el diseño del barco también tenía serios problemas. Esos compartimentos estancos no estaban completamente sellados en la parte superior, así que cuando el agua entraba, se desbordaba de un compartimento a otro, acelerando el hundimiento. Si el barco se hubiera construido con mejor acero, un casco doble o compartimentos estancos mejorados, el desastre podría haberse evitado. Quizás lo suficiente para que el RMS Carpathia llegara a rescatar a todos a bordo. El Titanic no era insumergible, pero para su época fue un triunfo de la ingeniería y el lujo. El problema es que ni los mejores diseños pueden siempre vencer a la naturaleza. El vigía grita: «¡Iceberg justo adelante!». El Titanic golpea el hielo. El agua empieza a inundarlo. Los pasajeros de tercera clase están encerrados. No hay suficientes botes salvavidas para todos. Cunde el pánico. Los violines suenan. El barco se hunde. Bueno, todos conocemos la historia de la película Titanic como si fuera la palma de nuestra mano a estas alturas. Pero, ¿y si te dijera que Hollywood nos mintió? Para contar la verdadera historia de lo que sucedió esa fría noche de 1912, necesitamos retroceder un poco. El vigía grita: «¡Iceberg justo adelante!». Sí, esa parte era cierta. Justo antes de las 11:40 de la noche, Frederick Flett notó algo más oscuro que el mar directamente delante. A medida que el barco se acercaba, se dio cuenta de que era un iceberg. Las máquinas se invirtieron rápidamente y el barco giró de forma brusca. En lugar de chocar de frente, el Titanic rozó el costado del iceberg y esparció hielo sobre la cubierta delantera en el proceso. Si recuerdas, en la película, Jack y Rose están teniendo un momento romántico cuando sienten que el barco tiembla tras golpear el iceberg. Todo se sacude como si estuvieran en medio de un ligero terremoto. Algunos pasajeros de la vida real informaron haber sentido algo similar después del impacto, pero según el sobreviviente del Titanic, Frank Prentice, no fue exactamente así.
Dijo que no hubo un impacto como tal y todo se sintió más como si estuvieras frenando de golpe con tu auto. El barco se detuvo y eso fue todo. Algunas personas incluso durmieron durante la colisión, lo que confirma que no hubo un impacto tan abrupto. El señor Prentice, curioso por lo que había ocurrido, salió de su cabina y se dirigió a la cubierta. Cuando llegó allí, todo lo que pudo ver fue un poco de hielo en la superficie, no el colosal iceberg que Jack y Rose notaron. Sin embargo, como todos sabemos ahora, el verdadero daño ocurrió por debajo de la línea de flotación, donde el iceberg tenía una esquirla dentada que abrió una grieta de 91 metros en el casco del Titanic. Una vez que la tripulación se dio cuenta de la gravedad del daño, comenzaron de inmediato a enviar llamadas de auxilio a los barcos cercanos para pedir ayuda. En algún punto de la película, el operador de radio va al capitán y le dice que solo hay un barco cerca, el RMS Carpathia, que más tarde termina rescatando a muchos pasajeros. Pero en la vida real había más barcos alrededor. Se cree que el SS Californian estuvo a solo unos 37 kilómetros de distancia. Este podría haber visto efectivamente al Titanic hundirse o al menos haber visto sus cohetes estallar alto en el cielo. Sin embargo, por razones que nunca comprenderemos del todo, su personal no intentó ayudar. Regresemos a la historia. Ahora la gente necesita desembarcar el barco. A las 12:45 el bote salvavidas número 7 fue el primero en ser descendido. Al igual que en la película, se les dijo a las mujeres y los niños que se subieran primero. Pero en realidad algunas mujeres dudaron e incluso se negaron a entrar en los botes salvavidas. El señor Prentice dijo que esto sucedió principalmente por dos razones. Primero, estos botes salvavidas estaban a gran altura y los pasajeros estaban aterrorizados por la caída de 21 metros desde la cubierta hasta el océano. Y segundo, la mayoría de las mujeres no creían que el Titanic realmente se hundiría. Después de todo, lo llamaban insumergible, así que la idea de subirse a un bote salvavidas parecía inútil en ese momento. Esta mentalidad probablemente explica por qué Lois Smith, una pasajera de primera clase, recordó que al principio no hubo pánico ni caos. Otros sobrevivientes confirmaron esto, puesto que dijeron que no había mujeres ni niños llorando. Pero una cosa que en verdad era preocupante, al menos para la tripulación, era la posibilidad de que los botes salvavidas se hundieran bajo demasiado peso. Esta es una de las teorías de por qué los primeros botes salvavidas partieron llevando solo una fracción de su capacidad total. Como el bote salvavidas número 7, que solo llevaba 27 personas aunque podía albergar hasta 65. En total, el Titanic tenía 20 botes salvavidas que podían transportar a aproximadamente la mitad de las 2.200 personas a bordo esa noche. Pero eso no sucedió y ahora sabemos que los pasajeros no tenían idea de que no había suficientes para todos. Mientras las mujeres abordaban tranquilamente los primeros botes salvavidas, los músicos se dirigían a la cubierta. Su único objetivo era tocar y mantener la calma entre los pasajeros. Eso es un hecho bastante conocido, pero la verdadera historia es que algunos sobrevivientes dijeron que nunca vieron ni escucharon a la banda, ni a ningún violinista. No es que Hollywood te haya engañado. Sin embargo, los músicos tocaron durante más de 2 horas después de que el barco chocara con el iceberg. Así que quizá estos pasajeros estaban demasiado aterrados para notar las canciones, o los músicos comenzaron a tocar más tarde de lo que pensamos. Ahora es momento de hablar sobre el terrible trato que los pasajeros de tercera clase recibieron. La película retrató a la tripulación como cruel, como si hubieran encerrado a los menos afortunados bajo cubierta como animales, sin darles oportunidad de llegar a los botes salvavidas para salvar sus vidas. Pero la investigación oficial del desastre sugirió que eso no era cierto. Es decir, sí, menos pasajeros de tercera clase sobrevivieron en comparación con los de primera y segunda clase, pero hubo otros factores en juego. Muchos pasajeros de tercera clase se mostraron reacios a abandonar el barco aferrándose a sus pertenencias y tuvieron más dificultades para subir desde sus camarotes que estaban en los extremos del barco. Algunos sobrevivientes confirmaron que no estaban encerrados. De hecho, fue todo lo contrario. La señora George Wabi, una mujer libanesa que viajaba en tercera clase, dijo que cuando estalló el caos, algunos valientes miembros de la tripulación y pasajeros de primera clase bien vestidos en realidad la ayudaron a subir a la cubierta de primera clase y finalmente a un bote salvavidas. Al principio, el Titanic se hundía lentamente, poco a poco. Los pasajeros informaron haber visto el agua subir y haber escuchado estallidos y cuarteaduras. Luego hubo un fuerte boom. Algunos dijeron que solo había habido una explosión, mientras que otros la describieron como una serie de explosiones más pequeñas que pensaron que habían sido los mamparos cediendo.
y también hubo un grupo de personas que dijo que solo había escuchado un sonido retumbante. Entonces, no todos estuvieron de acuerdo sobre el sonido que habían escuchado, pero un hecho es innegable. A las 2:18 de la mañana, las luces del Titanic se apagaron y el barco se sumió en la oscuridad total. A medida que la proa continuaba hundiéndose, la popa se levantó fuera del agua, lo que ejerció una inmensa presión en la parte central del barco. Esto provocó que el Titanic se partiera en dos. En la película de James Cameron, este momento es bastante dramático, con el barco hundiéndose casi verticalmente en el agua. Pero en realidad, la ruptura probablemente ocurrió en un ángulo mucho menor, tal vez justo debajo de la línea de flotación. Aún así, se inclinó lo suficiente como para que las personas no pudieran mantenerse en pie y comenzaron a deslizarse hacia el agua. Una cosa interesante es que no fue hasta que se encontró el naufragio en 1985 que se confirmó finalmente que el Titanic se había partido. Hasta entonces, los sobrevivientes habían dado relatos contradictorios. Al menos 8 afirmaron haber visto partirse el barco. Emily Ryerson, una pasajera de primera clase, lo describió como si el Titanic hubiera sido cortado a la mitad con un cuchillo. Pero también había un pequeño número de testigos que insistían en que el Titanic se había hundido intacto. En ese momento, esta teoría era más aceptada porque la mayoría de las personas aún no creían que el supuesto barco indestructible pudiera partirse en dos. Entonces, ¿por qué los informes contradictorios? Bien, lo que no ves en las películas, por razones obvias, es lo increíblemente oscuro que estaba cuando ocurrió la tragedia. Era como estar en una habitación sin luz donde solo se pueden distinguir formas y sombras. Así eran los botes salvavidas. Esto significa que los pasajeros no podían realmente ver lo que estaba ocurriendo, y la mayoría de aquellos que estaban cerca del barco o perdieron la vida o estaban demasiado concentrados en tratar de sobrevivir como para prestar atención a los detalles del naufragio. Aunque la película de James Cameron no capturó por completo cuán aterradoramente oscura fue realmente la catástrofe, la serie de televisión de 2012 Titanic hizo un mejor trabajo al mostrar el terror absoluto de esa noche. Aún así, la realidad fue mucho más oscura y atemorizante. Todos lloramos al ver la desgarradora despedida de Jack y Rose en Titanic. ¡Uy, spoiler! Lo siento, pero las historias reales del hundimiento del famoso barco no fueron menos conmovedoras. Joseph LaRoche nació en 1886 en Haití, en el seno de una familia acomodada. Creció sin papá, pero su madre era una mujer que se había hecho a sí misma y una respetada comerciante. Su tío era la cabeza de su país. Joseph hablaba con fluidez francés, criollo haitiano e inglés. A los 15 años, Joseph se dio cuenta de que quería ser ingeniero, pero no había escuelas de ingeniería en Haití, así que se trasladó a Francia para formarse. El viaje tardó la friolera de 83 días. Todavía en sus años de alumnos, Joseph conoció a Juliette en un suburbio de París a través de un mentor. Pronto se hicieron amigos y luego en algo mucho más grande. La pareja decidió casarse. Solo había un problema. Joseph no había podido encontrar un trabajo cualificado y bien pagado, ni siquiera después de haber terminado sus estudios, debido a la discriminación racial. Pero el inteligente joven se dio cuenta de que podía hacerlo mejor. Además, necesitaba mantener a su creciente familia. Su tercer niño estaba en camino. En Haití, su tío le prometió que lo ayudaría a encontrar empleo como profesor de matemáticas. Su madre estaba encantada de que su hijo y su familia pudieran vivir en Haití. Les compró billetes de primera clase para el transatlántico francés La France, como regalo de reencuentro, pero esa embarcación tenía normas muy extrañas que separaban a los padres de sus hijos en las comidas. Los LaRoche no querían abandonar a sus niños y hacerlos sentir tristes en un viaje a través del océano. Así que decidieron cambiar sus billetes de primera clase para el La France por unos de segunda clase para el viaje inaugural del RMS Titanic. Este estaba de moda y en él no se separaba a las familias, así que les pareció un buen negocio. Planeaban cambiar a otro barco en Nueva York que los llevaría directamente a su destino en Haití. La familia embarcó en el Titanic el 10 de abril de 1912 en Cherburgo. Disponían de 3 días para disfrutar de los lujosos camarotes, un comedor, una biblioteca y 3 cubiertas de paseo al aire libre a disposición de los pasajeros de segunda clase.
Juliet envió una carta a su padre desde la última escala del Titanic en Queenstown, Irlanda. En ella le contaba que estaban más que contentos con el alojamiento. Tenían 2 literas en su camarote y un sofá que se convertía en cama para los miembros más jóvenes de la familia. La familia hizo amistad con unos simpáticos copasajeros con los que habían viajado desde París. Creía que eran los únicos franceses a bordo, así que se sentaron juntos a comer. Juliet mencionó que habían pasado tiempo juntos en la cubierta del transatlántico. También escribió que la gente de a bordo era amable, aunque algunas fuentes afirman que la familia había sido blanco de muchas miradas maliciosas, chistes y comentarios. La noche del 14 de abril, su emocionante viaje llegó a un abrupto final. A pesar de que los operadores inalámbricos del Titanic habían recibido advertencias de buques cercanos sobre la presencia de hielo a la deriva, el transatlántico siguió avanzando a toda máquina. Eran alrededor de las 11:40 de la noche cuando el casco del Titanic chocó con un iceberg a unos 595 kilómetros de la costa de Terranova. La embarcación, prácticamente insumergible, estaba muy mal equipada con botes salvavidas, suficientes solo para la mitad de sus 2.200 pasajeros. El barco más cercano que podía rescatarlos, el Carpathia, estaba demasiado lejos para prestar ayuda. Un camarero despertó a los LaRoche y los llevó a los botes salvavidas, según recordó Juliet más tarde. Como no hablaba inglés, todo lo que estaba ocurriendo le parecía aún más aterrador. Poco después de medianoche, la tripulación recibió la orden de dar prioridad a las mujeres y a los niños a la hora de embarcar en los botes salvavidas. Juliet recordó más tarde que se había desatado un pánico terrible porque la gente se empujaba para conseguir un asiento en ellos. En algún momento, sintió que habían apartado a su hija mayor y la habían arrojado al abismo. Minutos después, se había unido a su Simón en el mismo vacío. Así pues, Juliet, embarazada, y sus 2 hijas consiguieron lugar en el bote salvavidas número 14, pero tuvieron que despedirse de Joseph mientras la embarcación se adentraba en el mar. Él envolvió a Juliet con su abrigo y prometió subir a otro bote salvavidas para volver a verla a ella y a sus hijas en Nueva York. Joseph LaRoche, de 25 años, no consiguió ser fiel a su palabra. En un par de horas, el Titanic se hundió bajo las aguas, llevándose la vida de casi 1.500 personas con él. Joseph fue una de ellas. Juliet y las niñas formaban parte de los 700 supervivientes que fueron rescatados por el transatlántico Carpathia varias horas después. Cuando llegaron a Nueva York, buscaron entre la multitud con la esperanza de volver a ver a Joseph. Cuando se hizo evidente que no lo encontrarían, les llegó el momento de decidir qué hacer y a dónde ir. Sin tener ningún conocimiento de inglés ni dinero, ya que este se había hundido con el barco, Juliet consiguió sobrevivir en América solo 3 semanas y después no tuvo más remedio que volver a Francia. El tío de Joseph ya no pudo ayudarlas, pero otros habían acabado con su vida 4 meses después de la tragedia del Titanic. En diciembre de 1912, Juliet dio a luz a un hijo al que llamó Joseph en honor a su padre. Durante el resto de su vida, no pudo superar la pérdida de su amado esposo. Por eso no le gustaba hablar de lo que había ocurrido en el Titanic. Incluso les dijo a sus hijos que no lo mencionaran. En 1995, un miembro de la Sociedad Histórica del Titanic entrevistó a Louise. Era la última niña, LaRoche, que quedaba y la última superviviente francesa del hundimiento. Y fue entonces cuando el mundo conoció esta desgarradora historia, la cual inspiró algunas obras de teatro y artículos. Sin embargo, nunca recibió la misma atención que las anécdotas de otros pasajeros. Probablemente recuerdes a la pareja de ancianos que se hunden juntos en su cama en la película Titanic. Esta fue inspirado por Isidor y Aida Strauss. Ambos nacieron en Alemania y emigraron a Estados Unidos cuando eran niños. Se conocieron en Nueva York y se casaron 5 años después. Isidor montó con su hermano un negocio de loza y porcelana que creció hasta convertirse en el departamento de cristalería de Macy's y los hizo multimillonarios. Él y Aida eran muy conocidos en Nueva York no solo por su riqueza y caridad, sino también por su amor y devoción mutuos.
En 1912, la pareja decidió huir del invierno neoyorquino y se dirigió a Europa. Para entonces ya llevaban 40 años casados. A principios de abril, les llegó la hora de embarcar de vuelta a su hogar en Nueva York. Normalmente viajaban en enormes transatlánticos alemanes, pero en aquella época no pudieron resistirse al bombo y platillo de todo el mundo hablando del nuevo transatlántico de lujo, el RMS Titanic. Así fue como acabaron en una de las suites privadas de primera clase de la parte superior del barco. El matrimonio Strauss pasaba las noches cenando frente a una orquesta en directo en un salón lleno de muebles de lujo y costosos paneles de madera. La noche del 14 de abril, Conocemos al Titanic de tantas historias, incluso de una película, pero ahora tenemos su primer escaneo digital a tamaño completo. Y no es como esos modelos de antes en los que principalmente imaginábamos cómo se suponía que era el barco. Esta vez obtuvimos un verdadero escaneo digital. Un equipo de expertos realmente mapeó el fondo marino alrededor del Titanic junto con el propio barco. Básicamente obtuvimos una vista 3D de todo el naufragio, que es como sumergirse bajo la superficie del océano y ver al Titanic como si toda el agua hubiera sido drenada. Así que esta historia comenzó en 1985, 73 años después de que el Titanic se hundiera. Un explorador llamado Robert Ballard se topó con él en algún lugar entre dos submarinos que también se hundieron en esa zona. En realidad estaba en una misión diferente en ese momento, por lo que ni siquiera tuvo tiempo de explorar el barco correctamente. Pero mientras buscaba los submarinos, se dio cuenta de cómo las corrientes oceánicas afectaban a los escombros del lugar. Notó que los objetos más pesados se hundían rápidamente y dejaban un rastro de escombros detrás, el cual seguía las corrientes. Utilizando este conocimiento, Ballard formuló la hipótesis de que el Titanic se había partido en dos y había dejado un rastro de escombros mientras se hundía. Antes de que encontrara el naufragio, todos pensaban que el barco simplemente se había sumergido en una sola pieza después de chocar con un iceberg. Así que todos sabían dónde estaba el barco y la aventura podría comenzar. ¿O no? Fue difícil explorarlo. La nave es enorme y las profundidades oscuras del océano hacen que sea realmente difícil capturar su cuerpo completo en una sola toma. Así que en su mayoría nos basamos en vistazos del barco en descomposición. Tuvimos que conformarnos con partes dispersas de la imagen completa y llenarla con especulaciones e historias. Pero en el verano de 2022, finalmente obtuvimos algo diferente. Un equipo de expertos de Magellan Ltd., una empresa especializada en mapear el océano profundo, se asoció con Atlantic Productions, quienes estaban realizando un documental sobre el proyecto. Se embarcaron en una misión para capturar la vista completa del Titanic. Utilizaron sumergibles, que son unos vehículos que pueden sumergirse bajo el agua y ser controlados remotamente por un equipo de exploradores habilidosos. Estos fueron llevados muy profundo en el océano. No fue una tarea fácil, pasaron más de 200 horas recopilando información sobre toda la longitud y la amplitud del naufragio. Fue como una verdadera búsqueda del tesoro en la vida real. Pero en lugar de encontrar oro y joyas, hallaron algo aún más precioso. Más de 700,000 imágenes del Titanic desde todos los ángulos posibles. Sí, tomaron fotos de cada pequeña parte del barco, incluso de las que no eran tan interesantes, de aquellas que la mayoría de nosotros normalmente pasaríamos por alto. Mapear las partes embarradas fue una parte importante porque ayudó a llenar los vacíos entre las cosas más emocionantes que descubrieron. Y esta fue una forma para que todos nosotros finalmente obtuviéramos una detallada reconstrucción en 3D. A pesar de que han pasado más de 100 años, todavía se puede reconocer la proa del Titanic, cubierta de óxido que cuelga como estalactitas. Encima de estas se encuentra la cubierta del barco, donde un gran agujero nos da una visión del espacio vacío donde alguna vez estuvo la gran escalera, como una ventana al glamuroso pasado del barco. La popa es ahora un caos salvaje de metal retorcido. Cuando el Titanic se hundió, esta parte colapsó y se espiralizó en el lecho marino. La proa y la popa terminaron separadas por unos 800 metros. Hay un vasto campo de escombros rodeando este gigante atascado en el fondo del mar. Estos son como un tesoro disperso, lleno de trabajos de metal intrincados de la nave, estatuas e incluso botellas de champán sin abrir. También hay objetos personales que se hundieron junto con el barco, como docenas de zapatos que descansan en el lecho marino. Bajar y tomar todas estas fotografías fue una tarea difícil de realizar.
Puede que no suene tan duro al principio, considerando que fue el vehículo el que realmente se sumergió en estas partes tan profundas del océano, no las personas. Pero estudiar el océano es duro. No hemos explorado, mapeado o incluso visto más del 80% de él. Las condiciones son severas y la presión se intensifica cuanto más profundo vas. Y el vehículo tuvo que sumergirse casi 4.000 metros por debajo de la superficie. Eso es como 12 torres Eiffel apiladas una encima de la otra. Además, hay fuertes corrientes en esa área, así que probablemente fue como intentar navegar a través de un laberinto acuático. Y los sumergibles no debían tocar nada. Incluso el más mínimo paso en falso podía dañar el naufragio, que ya era muy frágil. Puede parecer que el Titanic está congelado en el tiempo y siempre estará allí esperándonos, pero en realidad está desapareciendo lentamente. Es bastante obvio que el agua del océano lo arruinó, considerando cuánto tiempo ha estado allí abajo. Pero no es solo eso, el naufragio en sí se ha convertido en el hogar de un tipo específico de bacteria, la Alomonas titanicae, que incluso recibió el nombre del famoso barco. Estas tienen una habilidad especial para sobrevivir dentro de formaciones oxidadas conocidas como rústicles. Se parecen un poco a los carámbanos, esos picos de hielo que se forman cuando el agua cae de algo y se congela. Estas bacterias tienen un gusto por el hierro que es abundante en el caso del barco. Para ellas es como un auténtico buffet allí abajo. Y a medida que pase el tiempo, estas bacterias seguirán comiéndose el hierro del barco poquito a poquito, hasta que un día el festín llegue a su fin y toda la nave desaparezca. Es como un proceso de reciclaje lento pero constante. Por lo tanto, este modelo en 3D que obtuvimos gracias al arduo trabajo de este equipo y la tecnología llegó en el mejor momento porque nunca sabemos cuánto tiempo nos queda para explorar el famoso naufragio. Esta vez incluso podríamos entender mejor la colisión con el iceberg. Las películas siempre muestran al Titanic golpeando al iceberg por su lado derecho, pero ni siquiera podemos estar seguros de ello. Los escaneos podrían ayudarnos a determinar si el barco realmente encalló en el iceberg, como si se hubiera atascado en él. Además, podemos estudiar la popa y analizar cómo el Titanic golpeó el lecho marino. Esto también nos ayudará a entender qué fue lo que en verdad sucedió durante el hundimiento. Quizá tengamos la oportunidad de descubrir si realmente hubo un fuerte incendio que selló el destino del Titanic. Una teoría indica que el incendio del carbón había estado ardiendo durante 3 semanas completas antes de que el barco hiciera su primer y último viaje, y esto podría haber debilitado su casco, lo que significa que la mayor parte del trabajo ya estaba hecho. El iceberg solo dio el golpe final. También podremos saber si realmente hubo un iceberg, algo que muchas personas se preguntan. Existe una teoría alternativa que sugiere que el Titanic pudo haber golpeado una masa oculta de hielo compacto en lugar de un iceberg típico. El hielo compacto está compuesto por grandes placas de hielo que flotan cerca de la superficie del océano y pueden ser difíciles de detectar. Creen que esta masa... Decían que era el barco con la tecnología más avanzada. Aseguraban que era insumergible. Pero no solo se hundió, también le dedicaron varias películas. Esas eran las principales razones por las que el desastre del Titanic se hizo mundialmente famoso. Sin embargo, este no ha sido el único naufragio a gran escala. Por desgracia, ha habido muchos casos peores que la tragedia del Titanic. Uno de ellos ocurrió el 27 de abril de 1865. El barco de vapor Sultana transportaba diariamente pasajeros y carga entre San Luis y Nueva Orleans. Estaba hecho de madera y su tamaño era bastante grande, con 3 cubiertas, 80 metros de eslora y 22 de manga, casi el doble que una cancha de baloncesto. El barco podía transportar a unos 350 pasajeros, pero aquel desafortunado día llevaba más de 2.000. El 23 de abril realizaba un viaje rutinario desde Nueva Orleans cuando sufrió una avería. Algo andaba mal en la caldera, así que el buque atracó en Vicksburg para ser reparado. En el puerto, el capitán del barco, James Cass Mason, descubrió una excelente oportunidad para ganar mucho dinero. Todo lo que tenía que hacer era trasladar a un grupo de exprisioneros al norte. El capitán accedió a hacerlo, pero el problema era que la caldera requería mucho tiempo de reparación. Mason temía que sus competidores le quitaran la oportunidad, así que decidió continuar el viaje, a pesar de que la caldera aún no estaba lista. Remendó los agujeros en lugar de hacer una buena reparación e invitó a bordo a todos los exprisioneros.
Así pues, había una caldera rota, un número excesivo de pasajeros, falta de botes salvavidas y las condiciones fluviales tampoco ayudaban. Además, el capitán se negó a enviar a los exprisioneros a la bodega, por lo que compartían el lugar con los pasajeros comunes. Había grandes posibilidades de sufrir un naufragio, pero el deseo de ganar dinero era más fuerte. El Sultana zarpó y navegó río arriba durante 2 días. En ese momento comenzó una de las mayores inundaciones del Mississippi de la historia. Debido a la crecida, el río desbordó y el nivel del agua subió varios metros. Todos los árboles de la orilla desaparecieron y solo las copas sobresalían del agua. El barco navegaba en dirección contraria a la corriente, por lo que la caldera trabajaba a tope. El 26 de abril, el Sultana llegó a Memphis, Tennessee, y recibió aún más carga, 120 toneladas de azúcar y 200 pasajeros. El barco estaba demasiado pesado. Hacia la medianoche prosiguió su peligroso viaje. El capitán se dirigió a las barcazas para cargar carbón. A la 1 de la madrugada, el buque abandonó la barcaza, y a las 2, la caldera rota, incapaz de soportar tanta carga, explotó repentinamente. El Sultana estaba a 11 kilómetros al norte de Memphis. Pocas personas sobrevivieron aquel día. El problema fue que los pasajeros que intentaban escapar del fuego saltaron a un río frío con una fuerte corriente. El desastre del Sultana se considera el naufragio más trágico de la historia de Estados Unidos. Aún se desconoce el número exacto de víctimas. Según diversas fuentes, esta cifra está entre 961 y 1,800 personas. Muy pocos conocen esta historia. Hubo muchos más supervivientes en la tragedia del Titanic, de la que todo el mundo se enteró. Pero cuando el Sultana se hundió, también habían ocurrido otros acontecimientos trascendentales. 12 días antes del naufragio, el país había perdido a Abraham Lincoln. La gente aún no se había recuperado de esta noticia, así que nadie le prestó mucha atención a la tragedia del Sultana. Varias catástrofes ocurrieron hace poco tiempo en términos históricos. Una de ellas tuvo lugar en 2002. El transbordador Le Jula era un buque senegalés. Navegaba 2 veces por semana por la costa de Dakar, transportando pasajeros que comerciaban con mango y aceite de palma. Hacía travesías diarias y nunca tuvo problemas graves gracias a los modernos equipos de salvamento y el buen servicio de reparaciones. Pero un día se descubrió una avería y el barco fue enviado a puerto. Durante casi un año, el Le Jula estuvo parado, a la espera de reparaciones, pero no consiguió un servicio de alta calidad. Tras un mantenimiento deficiente, el ferry emprendió su último viaje. El 26 de septiembre de 2002, el Le Jula navegaba entre el sur de Senegal y Dakar. A las 11 de la noche se dirigía hacia Gambia, cuando se desató una fuerte tormenta. El viento levantaba olas altas, pero no era un problema para el barco mientras el número de personas a bordo no superara la norma establecida. El Le Jula podía transportar unos 500 pasajeros, pero ese día había mucha más gente. Demasiados pasajeros, reparaciones deficientes y una fuerte tormenta fueron demasiado para el barco. Pero el principal factor del naufragio fue que el Le Jula estaba preparado solo para navegar en aguas costeras, y aquel día se encontraba mar adentro. Enormes olas empezaron a sacudir el barco, hasta que, en un momento dado, se dio vuelta. La cubierta se sumergió, y la parte inferior sobresalió de la superficie como un iceberg. Los pasajeros que estaban dentro de sus camarotes cayeron sobre el techo, y quedaron presos de la confusión y desorientados. No había agujeros ni daños en el casco del barco, pero el agua había inundado las cubiertas inferiores. El buque permaneció en la misma posición durante varias horas. Cuando el agua se filtró por la cubierta y la bodega, el barco comenzó a hundirse. El agua no estaba fría, pero nadie acudió a salvar a los pasajeros, que tuvieron que esperar casi 4 días para que los rescataran. Por desgracia, solo unos pocos lograron sobrevivir. Filipinas es un área muy peligrosa para los barcos, ya que está formada por miles de islas y una vasta zona de aguas poco profundas. Los barcos pueden encallar y dañar el casco con arrecifes y escollos. El 20 de septiembre de 1987 se produjo allí una de las catástrofes más terribles de la historia de la navegación. Un transbordador de pasajeros filipino llamado Doña Paz salió de una de las islas y navegó hacia Manila. El sol brillaba,
El océano estaba en calma y la visibilidad era buena. Pero por alguna razón, nadie se dio cuenta de que el petrolero Vector se estaba acercando. Los dos barcos colisionaron a baja velocidad, pero el problema fue que el Vector llevaba toneladas de petróleo a bordo, y el Doña Paz dio justo contra la bodega de carga donde se almacenaba ese petróleo. Entonces, el crudo se derramó en el océano, y más tarde se coló una chispa. Los dos barcos no solo se incendiaron, sino que también se llenaron de agua. Ambos se hundieron en cuestión de segundos, y solo unas pocas docenas de personas sobrevivieron a aquel desastre. El 27 de septiembre de 1854, el buque de pasajeros Arctic navegaba de Liverpool a Nueva York. La niebla se hizo espesa y la visibilidad empeoró notablemente. Entre la espesa bruma blanca apareció otro barco, el vapor francés Vesta. Los buques estaban tan cerca que la colisión se hizo inevitable. El capitán del Arctic pensó que la peor parte se la llevaría el barco francés, dado que era más pequeño. Sin embargo, fue el suyo el que se inundó casi de inmediato. El capitán dio la orden de navegar hacia la costa lo más rápido posible, pero los motores dejaron de funcionar a causa de la inundación. Entonces, la tripulación empezó a bajar botes salvavidas con mujeres y niños. Aún así, cuando se logró rescatar a las personas de los botes, resultó que solo habían sobrevivido 87 de las 400 que estaban a bordo, 65 miembros de la tripulación y 22 pasajeros. Lo llamativo fue que solo había hombres adultos. El capitán del barco sobrevivió aferrándose a los restos. Todos los periódicos escribieron sobre esta tragedia y la consideraron una de las más terribles y vergonzosas de la historia de la navegación. Se criticó a los supervivientes porque no habían salvado a las mujeres y a los niños, y se acusó a los miembros de la tripulación de violar la ley, ya que la seguridad de los pasajeros era la prioridad. De todas maneras, ninguno de ellos cargó con la responsabilidad del desastre. Desgraciadamente, todavía se producen naufragios, pero por suerte hay muchos menos que antes gracias a los modernos sistemas de navegación y a los radares. Sin embargo, ninguna tecnología puede garantizar que no haya una gran tormenta o cualquier otra emergencia imprevista. El Titanic se hundió el 14 de abril de 1912 y todas las pertenencias de los pasajeros y los artículos del barco fueron a parar a las profundas y oscuras aguas. Estos objetos esperaron pacientemente a ser descubiertos hasta 1985. El Titanic se hundió rápidamente y parecía que casi no quedaba nada del barco. Sin embargo, los buzos que fueron en pequeños submarinos lograron recuperar muchos artefactos del naufragio. Si te preguntas cómo se ven estos sorprendentes objetos, acompáñame. Varios museos tienen colecciones de objetos del Titanic rescatados por buzos o donados por los sobrevivientes y sus familiares. Y algunos de estos artículos incluso se venden en subastas, por lo que si estás dispuesto a gastar una bonita suma en un artefacto exclusivo, ¿por qué no? El primer artículo de mi lista es un reloj de bolsillo perteneciente a un pasajero del Titanic, John Chapman. John y su esposa Elizabeth estaban en su luna de miel. Cuando el barco golpeó el iceberg, a Elizabeth se le ofreció un asiento en un bote salvavidas junto a su amiga Emily Richards. Sin embargo, había un problema. El señor Chapman no podía entrar al bote. Elizabeth se volvió hacia su amiga Emily y le dijo: «Adiós, si John no puede ir, yo tampoco iré». Eso es lo que yo llamo amor verdadero. Después de un corto tiempo, el barco se hundió. Si retrocedemos y volvemos al reloj de bolsillo de Chapman, notaremos un detalle desgarrador. Los expertos creen que el reloj se detuvo alrededor del momento en el que el barco finalmente se sumergió. ¿Recuerdas la icónica escena de la película Titanic en la que los músicos continuaban tocando mientras el barco se hundía? El violín que tocaba el verdadero músico fue vendido en una subasta por 1,7 millones en 2013. Se dice que los músicos tocaban Nearer My God to Thee mientras el transatlántico se hundía. Ya que estamos hablando de los músicos, podríamos arrojar luz sobre una pieza musical encontrada en el barco. Era la canción Put Your Arms Around Me, Honey. Teniendo en cuenta el hecho de que el papel se arruina casi instantáneamente cuando se moja, es un milagro ver esas partituras. Otro documento de papel conservado es el menú del almuerzo. Los pasajeros de primera clase lucían sus hermosos vestidos y disfrutaban de su comida sin saber que era su último almuerzo. Este artículo único fue subastado por $122,000. Las comidas se ofrecían según la clase.
Por ejemplo, los pasajeros de primera clase comían pavo asado con salsa de arándanos, cordero de primavera o abadejo al horno. En comparación, los almuerzos de tercera clase constaban de sopa de arroz, pan fresco, roast beef y salsa marrón. También había galletas marineras que los pasajeros comían para aliviar el mareo. No estaba solo el menú, también se recuperó un boleto VIP. El número de billete todavía se puede leer, 1342. A continuación, tenemos muestras de perfume de la época eduardiana. Un químico llamado Adolf Salfield subió al Titanic con varias botellas de perfume. ¿Por qué llevaba estas muestras? Bueno, Salfield planeaba abrir una tienda de fragancias en Estados Unidos. 61 frascos de perfume se hundieron con el barco. Afortunadamente, su propietario logró sobrevivir y llegar a salvo, pero sus muestras se hundieron y recién fueron descubiertas hace algún tiempo por los buzos. Cuando se nos cae un plato, por lo general se hace añicos. Pero, ¿crees que se pueda recuperar un plato intacto del Titanic? La respuesta es sí. La vajilla original de White Star es la prueba. Al parecer, los pasajeros de cada clase no solo recibían diferentes comidas, sino también se les servía con distintos tipos de platos. Los platos recuperados tienen un motivo floral en verde y marrón. Los bordes son dorados y hay un logotipo en el centro. Por cierto, se venden en subastas y puedes encontrarlos en línea. Sigamos con las conmovedoras historias personales. La historia de amor de Rose y Jack que vemos en la película es ficticia, pero el barco fue testigo de muchos relatos románticos. Aquí hay una carta de amor que lo prueba. Las líneas nos cuentan cómo era la vida en el barco durante los últimos días. Fue escrita por Kate Boss el 10 de abril. Mencionó lo mareada que se sentía y otras cosas, como que debía ir a cenar en media hora. Esta carta no fue la única que los buzos sacaron a la superficie. Por ejemplo, está la carta que Esther Hart le escribió a su pequeña hija Eva. Fue vendida en subasta por 119,000 libras. Probablemente sea la última carta escrita a bordo, ya que se completó solo 8 horas antes de la tragedia. No está tan dañada porque estaba en el bolsillo del abrigo del marido de Esther. Otra carta que podemos mencionar es la del Dr. John Simpson. Esas palabras fueron las últimas que le escribió a su madre. Permíteme presentarte a Edith Rosenbaum. Ella estaba en el barco con su cerdito de juguete de la suerte. Edith se había lesionado gravemente en un accidente antes de subir al gran barco. El juguete fue un regalo de su madre como apoyo moral para su proceso de recuperación. En realidad, era una caja de música en forma de cerdito. Edith lo utilizaba para calmar a los jóvenes asustados en el bote salvavidas. El siguiente elemento en la lista es el silbato de Lillian Winfred Bentham. Ella era una pasajera de segunda clase. En aquella terrible noche, Lillian estaba en su camarote. No creía que el Titanic pudiera hundirse. Después de todo, era el barco insumergible. Su amiga acudió a ella y la convenció de que se subiera a un bote salvavidas. Recién entonces, se dio cuenta de lo grave que era la situación. Momentos después, vio cómo el barco se partía en dos. Mientras el bote salvavidas se alejaba en la noche, Lillian vio a un tripulante que también había sido rescatado. Sin pensarlo 2 veces, envolvió al hombre con su abrigo de piel. Hacía mucho frío, así que probablemente le salvó la vida con ese gesto. El hombre quiso agradecerle su bondad, así que le dio a Lillian un silbato. Era el que había usado toda la noche para pedir ayuda. Este par de guantes blancos es uno de los elementos más raros recuperados del Titanic. Eran de algodón y le pertenecían a un caballero. La identidad del dueño es desconocida. La tela no puede durar bajo el agua durante décadas, pero estos guantes se conservaron bien y todavía se pueden ver los finos detalles y su elegancia. También se ha encontrado una campana. Sí, la famosa campana, la que sonó para advertir sobre el iceberg. Frederick Fleet y Reginald Lee estaban de guardia la noche del accidente. Ambos sobrevivieron. Fleet fue quien vio el iceberg antes de que el barco lo golpeara. Lo irónico es que Fleet y Lee no tenían binoculares. Estaban guardados en un armario, pero la llave del armario estaba en el bolsillo de un miembro de la tripulación que fue reasignado a otro barco a último minuto y no dejó la llave. Podrían haber visto el iceberg antes si hubieran tenido binoculares, y el Titanic podría haber girado a tiempo. Los buzos no solo descubrieron pertenencias de los pasajeros o de la tripulación, sino también piezas del propio barco. El siguiente elemento es la gran escalera. Algunas partes de esta icónica estructura se han recuperado del naufragio.
Esta escalera se convirtió en un punto de encuentro entre los pasajeros de primera clase. Si querían visitar los baños turcos para un día de spa o ir a cenar, se encontraban en la escalera y se iban juntos. Esta escalera era un símbolo de lo lujosas que eran algunas partes del Titanic. Otro objeto milagrosamente salvado que pertenecía al Titanic es su plano. Fue uno de los elementos más caros vendidos en la subasta. El plano tiene alrededor de 10 metros de ancho. ¿Qué más? También se descubrió el logómetro. Es un aparato utilizado para verificar la velocidad de navegación del barco y la distancia que recorre. Los expertos dicen que desde el inicio hasta el mediodía del 14 de abril, el artefacto registró unos 500 kilómetros. Y hay más. También se encontró un gran trozo de casco que pesa 15 toneladas. Los ojos de buey más grandes eran para los camarotes y los más pequeños eran para los baños. Esta pieza fue encontrada en 1994, pero fue en 1998 cuando se extrajo con éxito. Después de todos estos años bajo el agua, estaba llena de vida marina. Aún así, sorprendentemente, los ojos de buey todavía tenían vidrio. Supongamos que eres un buzo y solo puedes sacar uno de estos objetos. ¿Cuál elegirías? Cuando se construyó, el Titanic era uno de los barcos de pasajeros más grandes y lujosos, con características de clase alta como una gran escalera, una piscina y un gimnasio. La gente pensaba que era insumergible debido a sus dispositivos de seguridad avanzados, pero su trágico hundimiento en su viaje inaugural en 1912 demostró que no era así en absoluto. No fue hasta 1985 que finalmente se redescubrieron sus restos utilizando tecnología de sonar de última generación. Desde que se recuperaron miles de artículos del Titanic, muchos de ellos se exhibieron o se subastaron. Cosas como joyas, un chaleco salvavidas, un menú del restaurante del barco e incluso un cuadrado de muestra de la alfombra de camarote de primera clase han desconcertado al público y contado historias de las muchas personas a bordo. Científicos incluso han tratado de idear estrategias para hacer que el Titanic vuelva a la superficie. Y no porque quieran exhibirlo, sino para que pueda ser debidamente estudiado. Y lo que es más importante, para evitar que se dañe cada vez más en el fondo del océano. Algunos han sugerido llenar los restos del naufragio con pelotas de ping-pong para hacerlo flotar, mientras que otros incluso consideraron inyectarle 180,000 toneladas de vaselina. Se propuso otra solución creativa, usar una garra o pala gigante para levantarlo. Sin embargo, a nadie se le ocurrió este dispositivo. También se consideró el uso de 500,000 de toneladas de nitrógeno líquido para atraparlo en un iceberg que flotaría hacia la superficie. Pero todas estas estrategias potenciales tuvieron que ser abandonadas ya que el Titanic es demasiado frágil para recuperarlo. A medida que las icónicas barandillas de proa del Titanic están en peligro de colapsar, las bacterias que comen metales continúan masticando los restos del transatlántico. Una empresa de exploración submarina planea recopilar datos sobre el deterioro de la embarcación en expediciones anuales. Esperan que esto ayude a aprender más sobre el Titanic y también más sobre el ecosistema que crean los naufragios. El transatlántico de más de 100 años también está siendo dañado por las corrientes de aguas profundas a diario. Algunos expertos pronostican que el barco podría desaparecer en unas pocas décadas debido a los agujeros en su casco. La cubierta en la que se amontonaban los pasajeros cuando el barco se hundió se derrumbó. El gimnasio cerca de la gran escalera también pereció. Y una expedición de 2019 descubrió que la bañera del capitán, que se hizo visible después de que se derrumbó la pared exterior de la cabina del capitán, ya no está ahí. Estas expediciones anuales también recopilan datos sobre las criaturas que viven en el sitio, incluidos cangrejos y corales. Sorprendentemente, muchas especies solo han sido vistas allí en el naufragio del Titanic, por lo que los científicos sienten curiosidad por saber más sobre ellas. La más famosa de todas estas es la Alomonas titanicae, una bacteria que fue descubierta en los restos del Titanic. Lo interesante de esta criatura es que puede prosperar en ambientes extremadamente salados. También es resistente a varios antibióticos a diferencia de otros tipos de bacterias. Probablemente ella sea la culpable de que el casco de hierro del barco se haya deteriorado tan rápido. La expedición también observará el campo de escombros y sus artefactos.
En el sitio también hay rastros de pequeños artículos personales como ropa y equipaje. Una de las historias más interesantes sobre los artículos del Titanic es la de los zapatos de los pasajeros. La mayoría de los artículos del barco que se perdieron en el mar se deterioraron o desaparecieron por completo. Pero no los zapatos. Parecen ser capaces de resistir las condiciones más duras. Además, la piel de la mayoría de ellos estaba bien conservada. Probablemente debido al tanino, una sustancia utilizada en el proceso de curtido del cuero. Esta podría haber ayudado a los zapatos a resistir las bacterias dañinas que se encuentran bajo el agua. Toda esta exploración podría haberlos emocionado a todos. Si ese es el caso, tengo buenas noticias para compartir. Incluso podrías unirte a las expediciones. Para explorar personalmente el Titanic, debes planificar todo con anticipación y postularte para ser un especialista de misión con OceanGate, la compañía responsable del viaje. Sin embargo, esto tiene un alto precio de $250,000. A pesar del costo, esta experiencia única en la vida tiene una gran demanda debido a los lugares limitados disponibles. Si puedes permitirte la exploración, tendrás la oportunidad de colaborar con reconocidos especialistas en biología marina, oceanografía, el Titanic, el ADN y las profundidades del océano. También se incluyen alojamiento y comidas en la embarcación de apoyo al buceo, así como capacitación y orientación de especialistas antes y durante la misión. Por último, ni siquiera necesitas llevar tu propio equipo, ya que también está incluido. Claro, los barcos han evolucionado y se han modernizado a lo largo de los años, y en estos días tenemos tecnología que es mucho mejor que la disponible en el Titanic. Pero este sigue siendo una pieza asombrosa de la historia debido a sus muchas características inusuales. Como el hecho de que el silbato del Titanic fue lo suficientemente fuerte como para ser escuchado a más de 17 kilómetros de distancia. O el hecho de que el casco del barco estuviera pintado con una mezcla especial de plomo rojo y aceite de linaza, que se creía que era eficaz para prevenir el crecimiento de algas y otros organismos marinos. Sin embargo, a pesar de la creencia popular, la icónica cuarta chimenea del barco no era funcional y solo se usaba para ventilación y estética. Probablemente uno de sus mayores defectos fue la cantidad de botes salvavidas. A pesar de su tamaño y lujo, el Titanic solo llevaba a bordo 20 botes, que no fueron suficientes para salvar a todos sus pasajeros y tripulantes. Puede que el Titanic sea el naufragio más famoso, pero no es el único. La flota de Kublai Khan vivió una historia similar. Esta fue una gran fuerza naval encargada por el gobernante mongol Kublai Khan en el siglo XIII. La flota tenía la intención de viajar a Japón y establecer a los mongoles como gobernantes poderosos en la región. Sin embargo, en 1281, esta supuestamente se vio atrapada por el mal tiempo y sufrió graves daños, y muchos barcos fueron destruidos. Cuenta la leyenda que la flota fue derribada por un enorme tifón que llegó a conocerse como el kamikaze o viento divino. Se creía que esta fuerte tormenta había sido enviada por los espíritus superiores para proteger a Japón de los mongoles. La verdad sobre su desaparición sigue siendo un misterio hasta el día de hoy. Sin embargo, los restos de la flota o partes de ella parecen haber sido descubiertos en la década de 1980 por arqueólogos asiáticos. Excavaron en el sitio y estudiaron los restos de los barcos en un lugar cerca de la bahía de Imari. El naufragio se consideraba hasta el día de hoy un importante descubrimiento arqueológico. Esto se debe a que nos informó cuán bien preparados estaban los mongoles en ese momento en términos de sus barcos. Otra historia trágica es la del RMS Empress of Ireland. Este fue un barco de pasajeros británico que operó hasta mayo de 1914. En ese entonces se encontraba navegando de la ciudad de Quebec a Liverpool, pero se topó con el minero noruego SS Stortad en la niebla frente a la costa de Rimouski, Quebec. La colisión hizo un gran agujero en el costado del Empress of Ireland, y el barco comenzó a llenarse de agua y hundirse rápidamente. La tripulación y los pasajeros fueron tomados por sorpresa y muchos no pudieron evacuar a tiempo. En total, 1,012 personas perdieron la vida en el desastre, lo que lo convirtió en una de las peores colisiones marítimas en la historia de Canadá. Los esfuerzos de rescate se vieron obstaculizados por la mala visibilidad y el hecho de que muchos de los botes salvavidas estaban dañados o inutilizables. Solo 465 personas sobrevivieron, y muchas fueron rescatadas por el Stortad, que permaneció en el área a pesar de los daños. En su día fue un gigante famoso.
el barco más grande de la época. Ahora son dos grandes bloques que yacen en el fondo del océano, separados por unos 600 metros, desgarrados por la catastrófica colisión y por el tiempo. La popa del Titanic quedó completamente arruinada tras chocar contra el fondo del mar, pero aún se puede reconocer la proa ya que se conservaron muchos de sus interiores. Hay unas bacterias muy específicas que se encuentran en los restos del barco y que participan en el crecimiento de estas formas de color parduzco tan características del hierro que está oxidándose bajo el agua oceánica. En otras palabras, las bacterias se están comiendo el hierro del casco del Titanic poco a poco, y parece que podrían terminar su tentempié para 2030. Mucho antes de lo que se esperaba, los restos del famoso barco desaparecerán para siempre. Quizá pienses que tal vez sea una buena idea sacar lo que queda del Titanic del fondo del mar, pero se vendría todo abajo solo al intentarlo. Lleva más de 110 años sumergido y ahora está tan oxidado que nadie sería capaz de reconstruirlo aunque consiguiéramos traerlo a la superficie. ¿Piensas que alguna de las 700 personas que sobrevivieron al naufragio pudo oírlo chocar contra el fondo del océano? Al fin y al cabo, el barco más grande que se había construido hasta entonces literalmente desapareció ante sus ojos. Pero lo más probable es que el sonido no haya llegado hasta la superficie. Además, no escuchamos bien bajo el agua porque nuestros oídos no están preparados para oír en ese entorno. Y aunque los pasajeros estaban cerca del lugar del hundimiento, el Titanic tocó fondo a una gran profundidad, 3.800 metros. Hay tantos deslizamientos de tierra y terremotos submarinos que no podemos oír, y hacen mucho más ruido que un barco al estrellarse contra el fondo del océano. La mayoría de las vibraciones y los sonidos deben haberse dispersado por una gran zona. Además, la corriente descendente que muchos creen que golpeó al Titanic después de tocar el fondo del océano también contribuyó a detener la mayoría de las vibraciones acústicas. Por otro lado, el fondo del mar no es tan duro como para producir ruidos muy fuertes. Muchos supervivientes aseguran haber oído ruidos aterradores mientras el Titanic se quebraba, pero ninguno mencionó haber oído nada después de que el barco desapareció bajo la superficie del agua. Algunos supervivientes contaron lo caótico que fue cuando los pasajeros, principalmente mujeres y niños, subían a los botes salvavidas. No había suficientes botes y aún así, algunos ni siquiera estaban llenos a su máxima capacidad. Nadie sabía cómo comportarse en semejante situación. El simulacro de botes salvavidas había sido programado para la mañana anterior a la tragedia, pero por alguna razón se canceló. Un transatlántico gigante que todo el mundo cree insumergible cruza el océano. En su camino, choca contra un iceberg y se hunde. Sí, todos sabemos cómo es la historia. Pero lo que da miedo es que también es el argumento del naufragio del Titán. Una novela publicada en 1898, es decir, 14 años antes de que el Titanic se hundiera o fuera siquiera construido. En la novela, el Titán no tenía suficientes chalecos ni botes salvavidas para todos los pasajeros. También era el barco más grande de la época, casi idéntico en tamaño al Titanic. Y tanto el Titán como el Titanic se hundieron en abril. Dorothy Gibson, una actriz estadounidense de cine mudo, fue una de las pasajeras del Titanic y sobrevivió a la catástrofe. Justo después de llegar a Nueva York, empezó a rodar Salvados del Titanic, una película que se estrenó solo un mes después del hundimiento del barco. Dorothy llevaba incluso los mismos zapatos y la misma ropa que cuando estuvo a bordo. La película tuvo éxito, pero la cinta se destruyó en un incendio, así que de ella solo quedan recuerdos, como de Jack Dawson. El Titanic no estaba solo en las frías aguas del océano cuando se estrelló contra el iceberg. El SS Californian estaba relativamente cerca. Sin embargo, su radio estaba apagada esa noche. En un momento dado, los miembros de la tripulación observaron unas misteriosas luces en el cielo. De inmediato fueron a despertar a su capitán para avisarle, pero él no dio ninguna orden. Tal vez creyeron que solo se trataba de fuegos artificiales. Nunca se dieron cuenta de que las bengalas que los tripulantes del Titanic lanzaron al cielo eran una llamada de socorro. Cuando el SS Californian recibió los mensajes de SOS, ya era demasiado tarde. Algunos sugieren que la luna llena fue la responsable de que el iceberg se cruzara con el gigantesco barco. Una luna llena podría haber causado mareas muy intensas que desprendieron varios icebergs en el frío norte y los lanzaron al sur justo cuando el Titanic estaba atravesando la zona.
¿Te atreverías a probar el queso del Titanic? El barco lleva más de 100 años bajo el agua y se tardó más de 70 años en encontrarlo. Ya para ese entonces, la mayor parte de la comida que se había hundido junto con el navío, por supuesto, se había echado a perder. Pero es posible que aún quede algo. Algunos alimentos tal vez no estén estropeados, por ejemplo, el queso. Los microbios que transforman la leche en queso desarrollan unas condiciones especiales que protegen el producto de la putrefacción. Muchas cosas han sobrevivido al Titanic. Por ejemplo, una carta manuscrita de una madre a su hija dirigida a la abuela de la niña en la que le relatan el increíble viaje que estaban haciendo juntas. La carta tiene más de 100 años y se vendió en una subasta. Entre los restos del naufragio se encontró un par de guantes blancos de algodón. Los músicos del Titanic tocaron hasta el último momento, y también aparecieron unas partituras y un viejo violín. La campana que sonó 3 veces para avisar que había un iceberg en el camino. Un reloj de bolsillo que se detuvo a la 1:45 de la madrugada, la hora en la que el barco se sumergió. Hubo alguien que tal vez podría haber cambiado el destino del Titanic. David Blair fue un hombre muy afortunado. Se suponía que debía ocupar el puesto de segundo oficial del barco, pero a último momento lo relevaron, lo cual le salvó la vida. Fue algo muy afortunado para él, sin embargo, un pensamiento nubló su alegría. ¿Y si él era la única persona que podría haber hecho algo para salvar el barco y a los pasajeros? En aquellos tiempos, los barcos no disponían de tecnología avanzada e inteligente como la de hoy. No podían notar una amenaza en el horizonte. Los prismáticos eran bastante útiles, pero los tripulantes del Titanic no tenían acceso a la sala donde se guardaban. David Blair era el responsable de las llaves. Abandonó el barco a toda prisa y se olvidó de entregar las llaves que llevaba en el bolsillo. Tal vez si los miembros de la tripulación hubieran tenido acceso a los prismáticos, habrían visto el iceberg antes y habrían tenido tiempo suficiente para cambiar de rumbo. Es posible que el iceberg gigante que envió al Titanic al fondo del océano se haya formado al sudoeste de Groenlandia. Los científicos han utilizado un modelo informático para calcular la trayectoria que siguió el iceberg en un año determinado, teniendo en cuenta las corrientes oceánicas y las lecturas meteorológicas de ese año. Según las estimaciones, el iceberg medía unos 500 metros de largo y pesaba aproximadamente 75 toneladas. Cuando chocó con el Titanic, se había reducido hasta pesar 1,5 toneladas. Violet Constance Jessop era, como muchos la llamaban, Miss Insumergible. Solo tenía 24 años cuando se unió a la tripulación del Titanic como azafata. La trágica noche en la que el barco se hundió, estaba descansando en su cama. En cuanto se enteró de que algo pasaba, se vistió y salió rápidamente a cubierta y ayudó a los pasajeros a subir a los botes salvavidas. 4 años más tarde estaba a bordo del Britannic, el buque gemelo del Titanic.